Hola a todos y bienvenidos en un nuevo video. Hace tiempo que no hago un video en español y tenía ganas de cambiar un poquito de contenido, así que esta sí será una clase que tendrá que ver con el italiano, pero la explicaré en español. Para quien no lo supiera, yo vivo en España, en el sur de España, pero viví también en Argentina, así que perdonadme si en este video habrá una mezcla de errores o de cosas más argentinas o cosas más españolas. El video de hoy será un video sobre los falsos amigos entre la lengua italiana y la lengua castellana. Como ya sabéis, el español y el italiano se parecen un montón, y no obstante esto ayude a la hora de aprender un idioma o el otro. A veces hay algunas palabras que en realidad nos pueden confundir mucho. La razón por la que nos pueden confundir muchos es que son tan parecidas, pero en realidad el significado es completamente diferente. En el video de hoy vamos a ver algunas de estas, vamos a aprender el significado en cada uno de los idiomas y la razón por la que nos crean confusión. Empezamos. Me acuerdo muy bien de mi primera clase de español cuando tenía 14 años. Y una de las primeras palabras que nuestra profesora de español nos enseñó fue la palabra burro. Ella probablemente nos enseñó esta palabra para hacernos reír. Y aunque no haya tenido situaciones a donde me he equivocado en el uso de esta palabra, tengo que decir que esta primera clase de español se me quedó imprimida en mi memoria por el hecho que esta palabra tiene un significado completamente diferente en italiano y en español. El burro en español es un animal. Este animal en italiano se llama asino, pero también nosotros italianos tenemos la palabra burro en nuestro idioma. ¿Qué significa burro en italiano? Burro en italiano es la mantequilla, lo que solemos poner arriba del pan y con un poco de mermelada. Pasamos a nuestro segundo falso amigo. Esto en realidad me ha creado a veces un poco de confusión a la hora de hablar con españoles. La expresión de la que hablo es estar embarazada. Estar embarazada significa en español esperar un niño. En italiano nosotros lo traducimos con essere incinta. Essere incinta. Pero entonces, ¿por qué nos crea toda esta confusión? Es porque en italiano tenemos la expresión essere imbarazzata o essere imbarazzato. Essere imbarazzata o essere imbarazzato. ¿Y qué significa eso? La traducción de esto es estar avergonzada o estar avergonzado. Tener vergüenza o cuando nos encontramos en una situación un poco embarazosa. Este error lo solía hacer bastante veces, no me daba cuenta porque no conocía la expresión estar avergonzado o estar avergonzada, así que siempre tenía este problema cuando quería decir que tenía vergüenza en alguna situación. Y claro, obviamente me acuerdo muy bien de las caras de los españoles o de los argentinos cuando yo decía estoy embarazada. El tercero falso amigo es la palabra largo en español. Me acuerdo muy bien cuando me mudé a España y iba a hacer mis compras de ropa y quería buscar unos pantalones anchos. Y mi frase era siempre, estoy buscando unos pantalones largos. Y la gente que trabajaba en la tienda obviamente solía darme pantalones largos, no anchos. Así que la palabra largo en español, en italiano se traduce como lungo, lungo. Y como probablemente ya habéis podido entender, ¿qué significa la palabra largo en italiano? Nosotros tenemos también este adjetivo, pero largo en italiano se traduce en español como ancho. Este falso amigo fue muy frustrante para mí al principio porque no había manera de que yo memorizara esta palabra. O sea, yo conocía el significado de largo y el significado de ancho, pero como los dos son palabras que tienen que ver con el medir ropa, dimensiones, muy difícil para mí acordarme cuál era cuál. Así que, por ejemplo, con largo y lungo era mucho más difícil para mí acostumbrarme a este falso amigo comparado, por ejemplo, a la situación de burro. Burro tiene una traducción totalmente diferente, mientras largo y lungo los dos tienen que ver con el medir. Ahora creo que finalmente la tengo bien memorizada y no hago más este error, pero bueno, de vez en tanto puede que pase. Otro falso amigo es la palabra aceite en español. Esto también un poco me creó confusión al principio, sobre todo durante mi experiencia en Argentina. Aceite en italiano es, como en español, algo que usamos en la cocina, pero la traducción en italiano es olio. Por ejemplo, olio de oliva, olio
extra virgen de oliva. Pero entonces, ¿por qué la palabra aceite puede crear confusión? Porque la palabra aceite se parece muchísimo a la palabra italiana aceto. Aceto. ¿Qué es el aceto en italiano? Es siempre algo que usamos en la cocina, pero es el vinagre. Por ejemplo, aceto balsámico. Otra palabra que suelo confundir un montón es la palabra toalla. La palabra toalla en español se parece muchísimo a la palabra toalla en italiano, pero son dos cosas diferentes, o sea que la toalla en español se traduce en italiano como asciugamano, asciugamano, y es lo que utilizamos para secar nuestro cuerpo. La tovalla en italiano, ¿cómo se traduce esta palabra en español? La palabra tovalla en italiano se traduce en español en mantel, lo que ponemos arriba de la mesa. Esto es otro error que yo suelo seguir haciendo ahora todavía, pero no lo hago mucho con el mantel por alguna razón. La palabra mantel normalmente consigo acordármela. Yo tengo este problema con las palabras servilletas, porque en italiano la servilleta se traduce en tovagliolo. Y para mí, por ejemplo, cuando quiero preguntar a alguien si están las servilletas sobre la mesa, si la mesa está lista y quiero saber si están también las servilletas, un error típico que yo hago es preguntar, ¿están las toallitas? Pero es una palabra que no existe o probablemente es una palabra que simplemente significa una toalla pequeña. Así que esto suele ser otro falso amigo muy frustrante para mí. Perdonadme por los cambios de luz que hay en este video, pero el tiempo hoy es un poco variable y el sol sigue saliendo y desapareciendo, así que veréis mucho un cambio de luz continuo en este video. Vale, seguimos ahora con los falsos amigos entre los verbos. El primero es el verbo andar. El verbo andar parece muchísimo al verbo italiano andare. Y ha pasado a veces que alguien me dijera, Fra, andiamo. Y yo normalmente respondía, sí, claro, vamos, vamos. Pero normalmente lo que pasaba era que esa gente quería ir a darse un paseo. Así que, ¿cómo traducimos el verbo andar? Español, en italiano, el verbo andar para nosotros es camminare, camminare. Tenemos otras traducciones que pueden ser, por ejemplo, passeggiare o andare a piedi. Pero se focaliza en el movimiento que queremos hacer, en el movimiento de pasear. Entonces, ¿qué significa andare en italiano? El verbo andare en italiano se traduce en español como ir. Así que cuando me decía, Fra, andamos, yo pensaba que el significado fuera, Fra, nos vamos, vámonos. Terminamos así con un último falso amigo, siempre de verbos. El verbo es el verbo salir. El verbo salir sigue confundiéndome mucho. Salir en español se traduce en italiano en uscire, uscire. Pero entonces, ¿por qué este verbo nos crea confusión? Es porque este verbo se parece muchísimo al verbo salire en italiano. ¿Y qué significado tiene salir en italiano? Salir en italiano significa subir. Este ha sido un error que me ha pasado diferentes veces, por ejemplo, en el bus. Cuando quiero decir a un amigo o a alguien de subir en el bus, me venía muy natural decir, salte en el bus o algo así, cuando tiene completamente el significado contrario. Pero no termina aquí, porque el verbo subir en español se parece muchísimo al verbo subire en italiano. Así que, ¿qué significa subire en italiano? El verbo subire en italiano significa sufrir o someterse. Sé que esta última parte puede parecer un poco difícil, pero para resumir, el verbo italiano uscire significa salir en español. El verbo italiano salire significa subir en español. Y el verbo italiano subire significa sufrir en español. Espero que este pequeño resumen haya un poco quitado la confusión que pudo haber creado el minuto antes. Terminamos aquí con este video de hoy, un poco diferente, en otro idioma, pero espero de todos modos que os haya ayudado a aprender algo de italiano, y si no es de italiano, de español. Yo creo que los pasos amigos en cualquier idioma son muy divertidos y es muy interesante ver cómo palabras tan parecidas pueden tener tan diferentes significados. Si tenéis dudas o preguntas, podéis escribírmelas. Yo os agradezco mucho por haber visto este video
Y si el video os ha gustado, os pido de poner un like y de inscribiros al canal. Y nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta luego.